Le damos la bienvenida a cada uno que están aquí presentes, aquellos que están viendo en línea también este domingo. Le damos la bienvenida ahí en su casa donde esté viendo. Le vamos a pedir que traiga su Biblia en este momento, que la abra con nosotros al libro de Efesios, el capítulo 1 del libro de Efesios. Sabe que uno de los roles más importantes, si puedo decir, en el liderato espiritual como pastor, es hacer claro el camino, ¿verdad?, de Dios para la grey, proclamando a Cristo, porque eso es lo que hacemos. Nosotros queremos estar seguros de que el camino que llevamos es el camino que Dios ha marcado para nosotros en la palabra, y esa es la tarea realmente pastoral y de la enseñanza de la palabra, que el hijo de Dios, la hija de Dios pueda entender claramente, ¿verdad?, el camino que Dios ha preparado para que nosotros andemos en él. Y ese camino se aclara en la proclama de Cristo. La Biblia dice en Colosenses 1:28 que nosotros, dice, proclamamos a Cristo, dijo Pablo, lo anunciamos, amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro en Cristo a todo hombre o a toda persona. Note, amonestando y enseñando, que son dos de las cosas que la tarea de la enseñanza de la palabra nos lleva a hacer, a enseñar los principios de la palabra, pero también amonestar. Y es algo que a veces a nosotros no nos gusta recibir, pero la amonestación es ¿verdad?, el llamamiento a rectificar cosas en nuestra vida, y con el fin, dijo Pablo, de presentar maduros o perfectos en Cristo a todo hombre, a toda persona. Así que, Padre, esta mañana te doy gracias por la iglesia, por tu pueblo, que tú has, Señor, salvado con tu sangre, Cristo. Y te agradecemos esta mañana, Espíritu Santo, por estar aquí presente con nosotros. Tú eres el que nos guías y nos diriges. Y en esta mañana pido que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras almas. Y que, Señor, tú seas glorificado en la proclama de Jesucristo, tu Hijo, por medio de este mensaje del Evangelio. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que enseñamos y amonestamos. Sabe que en Cristo, esta mañana o estas semanas pasadas he estado hablando acerca de el favorecimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿verdad?, delante de Dios. Hablamos en el favorecimiento que tenemos en el perdón de Dios, porque hay mucha gente que vive en su pecado y no está perdonada. Pero en Cristo hemos sido favorecidos en el perdón. Y esta mañana quiero hablar acerca del el favorecimiento que tenemos en la salvación que Dios nos ha dado. Y ese favorecimiento, una vez más, es por gracia. Diga, por gracia. No es por obras, es por gracia. En Cristo Jesús nosotros hemos sido favorecidos, los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, totalmente favorecidos en la salvación por medio de la gracia de Dios. Y aquí en Efesios, vamos a iniciar aquí en el capítulo 1 y el verso 18, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia aquí en Éfeso y les dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, yo estoy orando que Dios les dé un espíritu de sabiduría, revelación. Dice, alumbrándoles los ojos de vuestro entendimiento. O sea que nosotros tenemos que recibir entendimiento de parte de Dios, que no podemos nosotros encontrar o descubrir, si puedo decir así, por nosotros mismos. Porque la revelación del Evangelio viene por medio de la revelación del Espíritu Santo. O sea que Él tiene que hacernos entender. Y ahorita vamos a ver por qué razón Dios tiene que hacer eso. Pero Pablo dice, yo oro que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, tenemos una esperanza de un llamamiento. ¿Y cuáles, dice, son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Así que la esperanza y las riquezas
Y quizá diga usted, ¿qué esperanza es esa? ¿O qué riquezas habla Pablo aquí que Dios quiere revelarnos y por las cuales Él ora? Las riquezas, vamos a ver en unos momentitos aquí, dice, incluye, versículo 19 conmigo, dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Así que tenemos la esperanza, las riquezas de la gloria, la supereminente grandeza de su poder. Me gusta que Pablo no solamente dijo la grandeza de su poder, sino la supereminente grandeza. O sea que nos habla de algo que es completamente, ¿verdad?, extraordinario. No es nada más poder, es supereminente poder. ¿Para con quién? Para con nosotros. ¿Nosotros quién? Los que creemos. Así que los que creemos tenemos una esperanza a la quien nos ha llamado Dios. Tenemos riquezas de la gloria de la herencia de Dios. O sea, tenemos algo que nos enriquece. Y tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos. Y luego nos dice qué poder es ese, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, verso 20, dice, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder resucitativo que opera en o debe operar en el creyente. Ahora, habiendo dicho esto, en el capítulo 2, y ahí Pablo sigue diciendo que Dios resucitó a Cristo de los muertos, lo puso sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, sometió todas las cosas bajo él, dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego en el capítulo 2, el verso 1 dice, y él os dio a vosotros. Ahora está hablando de Cristo. Y ahora empieza a hablar de los creyentes, porque acuérdense, está diciendo, tenemos una esperanza, tenemos riquezas de la gloria, tenemos el supereminente poder para con nosotros los que creemos. Y Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos, ¿qué? ¿Cómo estábamos? Muertos. O sea, espiritualmente muertos en vuestros delitos y pecados. Porque la persona que vive en pecado no puede entrar, no puede tener una relación con aquel que es santo. Entonces nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y nuestros pecados. Y sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y es interesante porque aquí Pablo nos dice que aunque estábamos muertos, que acaba de hacer referencia en el capítulo 1 donde acabamos de leer, referencia a la resurrección, al poder resucitativo, la supereminente grandeza de ese poder para con nosotros, los que estábamos, ¿qué? Muertos. Y por ese poder resucitativo de Cristo, Él nos dio vida. Note en el versículo 1 una vez más, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo nos dio esa vida? Nos favoreció con su gracia, dándonos la vida del poder resucitativo de Jesús. Él venció la muerte y ese poder que Él tiene, Él lo suministra a nosotros los que creemos en Él y nos levanta de una condición, ¿verdad? Donde estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Estábamos esclavizados, muertos en el pecado y los delitos en contra de Dios. Pero dice, anduvimos en otro tiempo, porque está hablando ahora, le está hablando, la carta es para los creyentes, les está hablando, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa frase, hijos de desobediencia, se refiere a la gente que no es convertida, a la gente que está perdida, donde el espíritu, ¿verdad?, de la potestad del aire opera. Ahora algo interesante aquí, porque nosotros nunca nos ponemos a pensar de esa manera, que cuando andábamos en el mundo, andábamos nosotros perdidos fuera de Cristo, seguíamos la corriente.
éramos llevados por una corriente. No era algo que nosotros nos podíamos, era como los peces que la corriente del mar se los lleva, ¿eh? Y cada vez cuando viene uno que quiere ir en contra de la, ¿verdad?, de la marea, pero se lo lleva de todos modos. Pero nosotros no podíamos, no importa qué tan buenos queríamos ser, pero el pecado que nos esclavizaba nos llevaba en la corriente del mundo. Y dice, esa corriente del mundo es conforme, ¿qué dice? Al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. Como Jesús le dijo a la gente religiosa de su día, vuestro padre es el diablo, no es Dios. Estaban perdidos en la religión, pero perdidos. Y ese espíritu opera ahora en los hijos de desobediencia, dice. Y sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora nos va a decir aquí cómo nos llevaba la corriente del mundo. Vivíamos por los deseos de nuestra carne. O sea, de la esclavitud al pecado y a los delitos en contra de Dios. Hacíamos lo que nos daba la gana. Haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Fíjese, hasta nuestros pensamientos estaban afectados por la muerte espiritual. Por eso cuando la gente dice que todo lo que una persona tiene que hacer es escoger a Jesús. No puede un hombre muerto hacer elecciones. No puede elegir una persona que está muerta en el delito y el pecado. Necesita que Dios primero haga algo en ellos. Y aquí dice, nosotros andábamos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. A veces la gente me pregunta, pero no es que tenemos libre albedrío. No podemos nosotros elegir. Sí, pero porque estamos muertos en delitos y pecados, todo lo que la voluntad quiere hacer es lo que la carne y los deseos carnales y la voluntad de la carne quiere hacer y los pensamientos, ¿verdad?, contaminados por el pecado. El hombre tiene libre albedrío, pero todo lo que escoge en su pecado es pecaminoso. Nunca escoge para la gloria de Dios o para agradar a Dios, porque está muerto. Entonces Pablo dice, ustedes han sido en Cristo, han sido favorecidos con una salvación que los sacó de esta condición de muerte donde se encontraban. Y andaban en otro tiempo, dice, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza. Esa expresión es muy importante, subráyela en su Biblia, era por naturaleza. Otra vez, esa era la naturaleza que regía en nuestra vida, que gobernaba todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todo lo que queríamos hacer, era gobernada por esa naturaleza. Y esa naturaleza, dice Pablo, éramos hijos de ira. O sea que estábamos bajo la ira de Dios por causa del pecado. Creo que Romanos 1, verso 18, si no me equivoco, Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de toda injusticia, impiedad del hombre, que por la injusticia y la impiedad restringen la verdad. O sea, no quieren aceptar la verdad. Y dice, la ira de Dios se manifiesta en contra de esa inmundicia, esa injusticia. Y aquí Pablo dice, nosotros éramos hijos por naturaleza, hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. Y lo mismo dice que los demás, o sea, los demás que ahora están perdidos, los hijos de desobediencia. Pero, verso 4, hay un pero, diga, hay un pero. Pero, ¿quién? Dios, aleluya. Pero Dios. Dice, ustedes eran así, estaban así, hacían esto y el otro, y eran hijos de ira, pero Dios, aleluya. Ayer estaba leyendo eso y me paré ahí un rato y dije, gracias Señor, que tú te entrometiste en mi vida y le doy gracias a Él. A veces no queremos que nadie nos diga nada que no sé, pero gracias a Dios que Él vino y se metió. Pero Dios, que es rico. Acuérdense que leímos ahí, y Él quiere que sepas cuáles son las riquezas de la gloria.
las riquezas de la gloria. ¿Sabes cuál es esa demostración de riqueza que Dios mostró hacia ti? Tuvo misericordia de tu alma. Tuvo misericordia de mi alma. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos. Fíjese, Dios nos amó cuando estábamos muertos. Dios nos favoreció, por eso digo, Él nos favoreció en la salvación por medio de gracia. No es algo que nosotros buscamos, ni nosotros, ¿verdad?, pudimos alcanzar. Estábamos muertos, haciendo los deseos de la carne y los pensamientos carnales, por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, un día, estando muertos en nuestros pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Él tuvo que venir y darte vida para que tú pudieras creer. Por eso tú no podías escoger a Cristo estando muerto en el pecado. Dios tuvo que primero hacer algo. Primero tuvo que hablarte la palabra. Primero tuvo que predicar a alguien el evangelio para que tú oyeras. Y cuando oíste, Dios abrió tus oídos y pudiste creer. Y te dio vida juntamente, dice, con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, todos aquellos a quien Dios predestinó de antemano, que preparó como vasos para gloria, Él lo resucitó juntamente con Cristo. Porque no dice que nos resucitó después, nos resucitó con Él. Cuando Cristo resucitó, todos aquellos que iban a ser salvos por esa gracia extendida de Dios, en ese momento, Dios preparó esa obra divina. Y ahora simplemente mandó a Cristo para buscar a todos aquellos a quienes iban a creer, a quienes Él les iba a dar gracia. Acuérdense, la salvación es por gracia, nadie la merece. A veces nosotros pensamos, pero ¿por qué Dios no le da oportunidad a todos? ¿Por qué Dios no salvó a todos? Si Dios quisiera salvar a todos, lo hubiera hecho. Él tiene el poder para hacerlo. No es porque el hombre necesariamente, ¿verdad?, se revela porque es pecador. Pero Dios salva porque Él quiso salvar. Y esa es la riqueza, el conocimiento de la misericordia. O sea que Dios no tuvo que salvarme. Lo hizo porque me amó, sí. Antes de que tú lo conocieras a Él, Él te conoció a ti. Por eso digo, somos favorecidos en la salvación por la gracia de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por ello todos los días. Y dice, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el lugar de autoridad. Ese es el lugar donde estamos sentados, ¿verdad?, en la autoridad que Cristo mismo ejerce. Y dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Oh, aquí está otra vez la riqueza que leímos en el verso 18. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria que Él quiere revelarte? Dice que Él quiere mostrarte la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y veamos esto, la abundante riqueza de su gracia. Cuando Dios te salvó, no te salvó apenas, no te salvó poquito, a ver nada más, si acaso puedes. No, te salvó con una gracia que es abundante, rica, abundante. Y lo hizo porque, no porque tú y yo éramos buenos, sino en su bondad, porque Él es bueno. Y Él ha sido bueno con nosotros, dice la Escritura aquí, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, mediante o por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dígalo, es don de Dios. Es un
don de Dios. Por eso esa tontería que a veces la gente dice que, bueno, uno tiene que hacer esto y esto y esto, y luego si haces eso, entonces Dios te salva. No, es por gracia. Y no es para que la gente diga, y como mucha gente dice, pero si es que si le dice a la gente eso, toda la gente va a vivir como quiere. No, cuando uno es transformado en su corazón, va a vivir como Dios le manda. Va a intentar todo lo que pueda en la gracia de Dios para agradar a Dios. Porque su corazón ahora pertenece a otro Dios, no al Dios falso que servíamos antes. Por gracia sois salvos. Por eso digo que la salvación a la cual nosotros hemos recibido, hemos sido llamados, es una salvación donde Dios nos ha favorecido por algo que nosotros no merecemos. Y a veces alguien dice, pero pastor, aquí dice que por la fe nosotros tenemos que creer. Sí, tiene que creer. Pero aún la habilidad de creer Dios te la dio. Como ya he dicho en otras ocasiones, Cristo es el autor de la fe. La Biblia dice, fe viene por el oír palabra de Dios. Dios habla, fe viene. Cuando Dios te habló, la fe pudo existir en ti para que tú creyeras. Así que todo lo que concierne a la salvación, Dios lo hizo. Y lo hizo por nosotros. Para que nosotros pudiéramos agradecer, alabar la gloria de su gracia. Y aquí dice, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Verso 9. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios dijo, nadie puede gloriarse por lo que recibe de mí, porque no depende de sus obras. Depende de la obra majestuosa de Jesús, que nos libera de nuestro pecado. Y luego el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo nuevas criaturas? Él. Somos hechura suya. Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Y de dónde vino esa nueva criatura, esa nueva creación? Vino de Dios. Él nos creó en Cristo Jesús. ¿Y para qué nos creó? Ahora sí, entran las obras. Nos creó para buenas obras. Pero las buenas obras no vienen para la salvación, no es por obras. Pero después que uno es salvo, las obras muestran que una persona es salva. Una persona que ha creído es una persona que muestra su fe por la acción de lo que hace en obediencia a Dios. Y dice que estas buenas obras, note, Dios las preparó. Aleluya. Otra vez, vemos la gracia de Dios manifestada. Dios preparó, ¿cuándo las preparó? De antemano. Dios preparó las obras, o sea, en el plan de la salvación, donde Dios te favoreció a ti y a mí, si estamos en Cristo y hemos creído, por la gracia solamente, Dios preparó obras para que tú anduvieses en ellas. O sea que Dios no dejó nada a ver si acaso. No, Dios preparó todo. Esta mañana estaba orando, mi oración fue esta: Señor, deja que este día yo camine en las obras que tú has preparado para mí. Y salió simplemente una oración que el Espíritu Santo... Y me puse a pensar de esa oración. Y dije, Señor, gracias por recordarme que tú preparaste de antemano obras y cosas para que yo camine en ellas. ¿Sabes cuál debe de ser entonces si estás en Cristo, tu mirada? ¿Cuál debe de ser tu postura en tu vida? Esa: Señor, enséñame cuáles son las cosas que tú has preparado para que yo camine en ellas. Porque acuérdense que leímos que antes, cuando estábamos muertos, vivíamos, ¿qué dice? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos y nuestra carne. Y queríamos hacer lo que nosotros queríamos, lo que nos agradaba a nosotros. Pero ahora, como favorecidos por la salvación de la gracia de Dios, ahora tenemos un espíritu nuevo, tenemos la fuerza que nos resucitó de los muertos para ya no caminar en esa vida. Ahora decirle, Señor, ¿qué es lo que tú has preparado de antemano para que yo camine en ella? Y eso es algo que yo le dije a mis hijos estando jóvenes: no busques lo que tú quieres hacer,
dile al Señor qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Para qué me formaste? ¿Para qué me creaste? Y vive para la gloria de Dios, porque por eso Él te salvó. Él te salvó no para que solamente vinieras a la iglesia, asistieras a los cultos religiosos. Él te salvó para dirigir tu vida en la manera que le dará a Él máxima gloria, porque tú le perteneces a Él. Él te compró. Puedes decir amén. Ahora Pablo sigue diciendo aquí en el verso 11, por tanto, dice, acuérdense de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos fuera de los pactos, note, y eso es muy importante saber cuando vamos a ministrar a gente que no conoce a Cristo. No importa qué tan buenos se vean, qué tantas buenas cosas han hecho en su vida, cuando uno está fuera de Cristo, está alejado de todos los pactos que Dios ha hecho de promesa. No tienen derecho a ninguna de esas promesas. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice, pastor, pero yo conozco gente que es muy religiosa y todos los días va a la iglesia y tiene sus imágenes ahí y hace sus oraciones y todo. Uno puede estar perdido como Pablo estaba en la religión. Si es una persona que está fuera de Cristo, note, está separado de los pactos de Dios, está sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque Dios solamente se relaciona con el mundo a través de su Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. El cristianismo por eso es muy exclusivo. Por eso las otras religiones que se juntan y tratan de hacer un ecumenismo, ¿verdad? Vamos a todos a juntarnos. Se oye bonito, pero el cristianismo no puede hacer eso. Porque no hay muchos caminos a Dios, solamente hay uno. Y Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros somos seguidores, tenemos que creerle. Ahora vemos aquí que Pablo dice, hablando de los que están sin Cristo, porque dice, ustedes estaban otros sin Cristo, y sin Cristo estaban alejados de los pactos, de la esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, ustedes pensaban que tenían a Dios, pero Dios no estaba con ustedes. Porque estaban en delitos y pecados muertos. Hasta que Dios vino y tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros pudimos entrar a esa vida, Pablo dice. A esta vida, ¿ahora qué? Somos nosotros ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Tenemos derecho a las promesas que Dios ha hecho. Nuestra esperanza está en Cristo. Y estamos nosotros en este mundo con Dios en nuestra vida. ¿Qué diferente eres tú a otra persona que no conoce a Cristo? En lo natural, humano, no eres diferente, eres igual. Pero en las cosas del Espíritu, conoces a Dios. Y si ellos están fuera de Cristo, ellos no conocen a Dios. No importa cuánto te hablen de la religión, te digan que van al culto, a la iglesia. Leemos la Biblia a veces y encontramos en el libro de los Hechos gente que era religiosa, que oraba. Y hasta que no vino el Evangelio, ellos no pudieron realmente conocer al Dios vivo. Hay muchos dioses que la gente adora, pero el Dios verdadero, el Dios vivo, solamente a través de Cristo puede conocerse. Y tú y yo que estamos en Cristo estamos favorecidos por esta gracia, es un don. Dios nos ha hecho, somos hechura suya, Él nos ha preparado obras para que nosotros de antemano caminemos en ellas. Guarda tu lugar aquí, vamos a Romanos 9. Leímos aquí que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 23. Hablando de los vasos que Dios creó, dice vasos de ira, pero también vasos de gloria. En verso 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
Ahí están las riquezas otra vez que leímos en Efesios. Las mostró para con los vasos de misericordia, pero Dios, que es grande en misericordia, dice, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿A quién le mostró Dios las riquezas de su gloria? ¿A todos? No, a los vasos de misericordia que Él preparó. ¿Quién los preparó? Dios los preparó. Los vasos no se prepararon a sí mismo. Como el vaso que el alfarero hace, no, el barro no se forma a sí mismo. Dice, sino mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Ves? Él nos preparó de antemano para gloria. ¿Ve? Por eso todo el que va a entrar al reino de Dios, a la gloria de Dios, es porque ha sido preparado, ha sido predestinado por Dios Padre que tuvo misericordia de ellos. Ahora nosotros no sabemos quiénes son. Por eso cuando salimos a predicar, a hablarle, no importa quién sea, a todos le predicamos el evangelio. Porque el evangelio es el llamado de Dios para aquellos a quien Él ha elegido. El evangelio es el llamado de la voz de Dios para aquellos que Dios les abre los oídos para oír y los ojos para ver. A veces nos ponemos ¿verdad? Nos quedamos asombrados como a veces, ¿verdad? Puede predicarse un mensaje a gente y unos oyen y otros no, se van igual como vinieron. Pero cuando Dios abre el corazón, cuando Dios abre el oído, el ojo para ver y el oído para oír, es porque Él muestra misericordia, porque Él ha preparado de antemano ese vaso para gloria. Así que vemos que Dios no solamente preparó las obras en las que debemos caminar, sino que Él nos preparó a nosotros, los vasos, para que nosotros pudiéramos entrar a la gloria de Dios. Y eso nos debe dar a nosotros una seguridad que nada puede quitarnos y debe quitarnos, porque Dios nos ha preparado para Él. Primera de Pedro capítulo 2, habla Pedro y nos dice que algo de Jesucristo. Leamos 1 de Pedro capítulo 2 y verso 4. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Note, la piedra del cual Él habla es Cristo. Los edificadores desecharon, dice la Biblia, la piedra que Dios escogió y que es preciosa. Y vemos algo aquí. Cristo es escogido por Dios. Cristo es considerado precioso como Dios, el Hijo de Dios. Pero también nosotros hemos sido escogidos, ¿sabía? En Colosenses capítulo 3 y verso 12, los que estamos en Cristo hemos sido favorecidos por esta gracia de Dios. Y note, Pablo dice en Colosenses 3:12 a los creyentes, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo el carácter de Cristo nos está instando a que nosotros nos vistamos de Él. Pero note, como escogidos de Dios. Jesús es escogido, nosotros somos escogidos en Él. Primera de Tesalonicenses 1 y verso 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, dice Pablo. O sea, Dios nos eligió. Dios nos escogió, hablando a los hermanos, amados de Dios, vuestra elección. O sea, elección por Dios, obviamente. Primera de Corintios 1 y verso 4. Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y el verso, déjeme ver, verso 5, esa no era la escritura que quería. Creo que a lo mejor me equivoqué al ponerla. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta escritura de 1 de Corintios
4, me parece que es el verso. Primera de Corintios 1, 1:4. Gracias, Señor. Bueno, esa no es la escritura, pero Colosenses 3, Primera de Tesalonicenses 1:4 habla de eso, de que fuimos escogidos en Cristo Jesús. No es algo que Dios pensó, ¿verdad? Después de haber creado al hombre y dijo, bueno, ahora voy como un pensamiento que vino después. No, Dios planeó desde el principio. Y aquí en 2 de Tesalonicenses 2, verso 13, Pablo nos dice que el Señor nos escogió, ¿verdad? Desde el principio para salvación. Note, nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, esos son los medios por los cuales Dios usa. Nos santifica por el Espíritu y creemos la verdad. Y dice que Él nos ha escogido, pero no como un pensamiento después, ¿verdad?, de que ya nos había creado, sino desde el principio, del comienzo, Dios nos escogió. Así que Dios nos ha favorecido en una salvación totalmente de gracia. Y por eso es que el Evangelio tiene que ser ministrado, tiene que ser predicado para que aquellos que Dios ha elegido puedan oír su voz. Yo no sé si tú, que nos estás viendo esta mañana o que estás aquí presente, has creído en el Señor Jesucristo. Al creer en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo. El plan que Dios tuvo de salvar, del lado de Dios, el lado divino, podemos ver es elección. Dios por elección decidió tener misericordia en ciertos vasos que Él preparó de antemano, ¿verdad? Ese es el lado de Dios, el lado divino. Pero la respuesta, el lado humano, requiere una respuesta donde nosotros ponemos toda nuestra fe en Cristo Jesús, que vino a dar su vida por pecadores, en respuesta a oír el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando tú oíste el Evangelio, ¿verdad?, y creíste, ¿verdad?, porque Dios abrió tu corazón, porque Dios abrió tus ojos, porque Dios abrió tus oídos. Acuérdense, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y solamente Dios pudo resucitarnos, darnos vida, para que nosotros pudiéramos creer. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra fe, dice la Biblia, en Cristo Jesús, como respuesta a oír el Evangelio, nosotros somos salvos. Y la Biblia dice, hoy si escuchases su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón al oír las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ahora, vamos a Juan capítulo 18. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Bueno, las nuevas que Dios nos da en la palabra tiene dos aspectos. Hay buenas nuevas, pero también hay malas nuevas. Y las malas nuevas es que todo el mundo está perdido. O sea, toda persona humana está en pecado, porque Adán, nuestro padre, desobedeció a Dios al principio, y toda su prole, toda su descendencia, ¿verdad?, cayó en esa condenación. Y realmente este es el reto para el mundo. ¿Por qué digo el reto para el mundo? Porque ellos no conocen eso. Muchos de ellos no creen. Ellos creen que están viviendo su vida, están bien, están viviendo lo mejor que pueden. Pero la Biblia dice que todo el mundo está bajo este espíritu dominante que los lleva a hacer conforme a sus propios deseos, que leímos en Efesios 2, el diablo. Pero Jesús fue enviado por el Padre para venir al mundo. Y aquí en Juan 18:37, Jesús estando delante de Pilato, que estaba examinándolo,
para ver, el pueblo quería crucificarlo y él estaba examinando a Jesús. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido. Interesante esa frase. Jesús dice, para esto he nacido. ¿No quisiera usted saber para qué nació Jesús? Aquí está, Dios lo revela a través de su palabra. Para esto nací, dijo el Señor. Y para esto he venido al mundo. O sea, el Padre me envió, por esto me envió y por esto nací. Para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué vino Cristo? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otra frase interesante. Pero no están todos perdidos, sí. Pero todos aquellos que le pertenecen a Él, que el Padre le da a Jesús, que van a venir a Él, oyen mi voz. Y es obvio, ¿por qué? Porque Dios les abre el entendimiento. Dios les abre los oídos, los ojos espirituales para ver y oír. Y para creer. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. O sea que Jesús, caminando a través de su vida, donde Él, ¿verdad? Ahí en Israel, cuando Él caminó, Él estaba dando testimonio de la verdad. Y dice, pastor, ¿y qué testimonio daba Jesús? Bueno, dio mucho testimonio. Vamos a ver algunos de ellos. En Juan capítulo 8 y verso 24. Jesús le dice a la gente religiosa de su día, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está una de las verdades que Cristo vino a dar testimonio. Toda persona que no cree en Él va a morir en su pecado. Jesús le dice, si no crees que yo soy, en Éxodo 13, verso 14, Dios, hablando con Moisés, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Porque Moisés le dijo, cuando vaya yo a Faraón y le diga y me pregunte él quién te envió, ¿qué le voy a decir? Tú le vas a decir esto. El yo soy me ha enviado a ti. Y Dios se dio ese nombre. Yo soy el que soy. Así le dirás a Faraón. El yo soy me ha enviado a ti. Eso es una frase muy interesante. Algún día vamos a considerarla. Porque no dijo yo era, yo seré, yo soy. Es un ser continuamente existente. Él existe. Para Dios no hay ayer y no hay mañana. Para nosotros sí, porque vivimos en el tiempo, pero para Dios Él vive en la eternidad. Por eso a Él no lo puedes, no le puedes ganar con el tiempo. Si dices, yo no voy a obedecer a Dios, voy a hacer lo que quiero, pues hazlo, se te va a acabar el tiempo. Dios no es afectado por el tiempo. Si quieres, Dios te espera hasta que se acabe el tiempo. Y Jesús dice, y vas a morir en tu pecado. Todo el mundo está bajo el poder del espíritu del aire, como dijo, hijos de ira. Y aquí Jesús da testimonio de esta verdad. Todo aquel que no cree en mí, morirá en su pecado. Y luego en el verso 42, sigue dialogando ahí con los escribas, los fariseos, y le dice el verso 42, Jesús les dijo, vuestro padre, si vuestro padre fuese Dios, porque ellos le dijeron, pero tú naciste de fornicación, nosotros somos de Dios, Dios es nuestro padre. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, o sea, Él me envió, para esto he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, sí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entiendes lo que les digo? Porque no podéis escuchar mi palabra.
no pueden, note, ¿por qué es que no entienden ustedes lo que yo les digo, mi lenguaje, lo que yo estoy diciendo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Acuérdense, están muertos en pecado. Sus oídos no oyen la palabra. Oyen con sus oídos físicos, pero no entienden. Su entendimiento no está abierto. Verso 44, el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué no me pueden escuchar? ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? Porque son del diablo. No son de Dios. No entienden porque no tienen la capacidad de escuchar. Son del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo en Efesios 2? Lo leímos. En otro tiempo andábamos, ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nosotros queríamos, en la corriente del mundo. Bueno, aquí están, pero esta gente era religiosa. Esa era gente que tenía la Biblia, el Antiguo Testamento, lo enseñaban. Y Jesús le dijo: usted dice nosotros, Dios es nuestro Padre. No, Dios no es el Padre de ustedes. Si Dios fuera Padre de ustedes, ustedes me amarían a mí porque Él me envió. Yo vengo de parte de Él. ¿Ve? No entendían. El problema es que el padre de ustedes es el diablo. Y aquí entendemos algo. Y quiero decirles esto, hermanos, porque al decirles esto, como dije, el mundo tiene un reto y ellos no entienden esto. Ellos no entienden que están bajo el espíritu del aire que los domina. Ellos no saben que están en su pecado y si mueren en su pecado, van al castigo eterno. Y Jesús les dice: los deseos de vuestro padre hacen. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, su naturaleza es un mentiroso y padre de la mentira. Esa es su naturaleza. Es la naturaleza de todo hijo del diablo que camina bajo la corriente de este siglo. Así que Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Cristo vino a dar testimonio de que toda persona que no cree en Él va a morir de su pecado. Qué importante es que nosotros compartamos el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, que amamos principalmente. ¿Y qué más? Todo aquello que no conoce a Cristo tiene otro padre, no es Dios. No importa qué tan religioso se vea. Acuérdense, Jesús le dijo esto a gente religiosa. Y luego en el capítulo 7 de Juan, en el verso 7, otra cosa que Jesús vino a dar testimonio a la verdad, vemos aquí. Dice: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, hablando a sus discípulos, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Jesús vino a dar testimonio que la obra del hombre es una obra mala. No es una obra que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque están perdidos en su pecado. Y aún la justicia, aún las cosas que nosotros pensamos que son buenas delante de Dios son como garras sucias, dice la Biblia. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos. Cuando uno no conoce a Dios, hasta lo bueno es una abominación a veces. Porque por la razón por que lo hace es egoísmo y viene de pecado. Dice: pastor, entonces quiere decir que aún las cosas buenas que la gente hace, sí. Hay muchas cosas que gente que no conoce a Dios hace buenas, pero lo hacen por ellos. Lo hacen para sentirse bien, lo hacen porque tienen habilidad de hacerlo, lo hacen porque quieren reconocimiento. No lo hacen en obediencia a Dios y para gloria de Dios. Y Jesús dice: yo testifico del mundo, sus obras son malas. No, capítulo 3 de Juan, y pudiéramos ir a través de todos los evangelios a encontrar muchas de las cosas a las cuales Jesús vino a dar testimonio a la verdad. Pero esas simplemente son algunas para que las veamos. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, dice la escritura aquí, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué es que el hombre rechaza la verdad de Dios? ¿Por qué es que el hombre rechaza a Cristo aun cuando escucha el evangelio una y otra vez? Porque las obras de esa persona son malas. No importa qué tan bueno se crea. Y a veces sabemos la pregunta, ¿verdad? ¿Tú te crees una buena persona? Y cuando usted le testifique a alguien, simplemente haga esa pregunta. Oye, en tu estima, ¿tú te crees una buena persona? ¿Y qué le va a decir? Pues claro.
No soy malo. ¿Ve? No entienden cómo es su condición delante de Dios. Pero simplemente decirle, bueno, algún tiempo has mentido, has robado, has codiciado en tu corazón, sí. Has quebrado la ley de Dios. Has violado todos los mandamientos. No eres una persona buena. Y hasta que no vengas a ese reconocimiento, no puedes ser salvo. Porque ¿qué persona que no cree que está enferma va al médico para que le ayude? Va al médico para que le dé medicamentos. Si no creo que estoy enfermo, no busco la cura. Pero cuando una persona reconoce que está bajo condenación, se arrepiente porque oye el Evangelio, Dios le abre el entendimiento, esa persona puede ser salva. Los hombres amaron las tinieblas, el pecado, está atado en el pecado. Aman las tinieblas, por eso no quieren venir a la luz. Y dice, y eso es lo que los condena, su propio pecado y sus obras que son malas. Juan capítulo 3, verso 5, vea el versículo 5. Jesús hablando con Nicodemo, le dice que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego en el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Así que Jesús vino, ¿qué dijo? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio a esa verdad que Dios quiere que todo el mundo sepa. Si no crees en Cristo, te morirás en tus pecados. El mundo está atado por el pecado en condenación debajo de Dios, bajo la ira de Dios. Aquí nos dice Jesús que el que no nace de agua del Espíritu, o sea, si no nace de Dios, que no nace de arriba, del cielo, no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué es importante que tú sepas esto como hijo de Dios? Porque si tú quieres ayudar a personas, tienes que saber, como sabes tu nombre, que esas verdades que Cristo vino a dar testimonio son verdades para esa persona que no conoce a Cristo. Sea tu mamá, sea tu primo, sea tu hermano, sea quien sea. Y si tú eres seguidor de Cristo y no sabes eso, y no reconoces que por esto Cristo vino, tú no puedes ayudarle a la gente. Puedes ayudarle físicamente, puedes darle dinero para que pague, pero su alma no le puedes ayudar. Pero cuando tú crees lo que Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no respondes al Evangelio y crees en Jesús, morirás en tus pecados. Y la eternidad es un tiempo muy largo para estar sin Dios. Me acuerdo hace muchos años hablando con un hombre que estaba en el ejército. Después que yo me había convertido, hablándole de esto. Y me dijo, yo no creo eso. Y yo en mi juventud, ¿verdad? Queriendo que lo creyera, le seguía insistiendo, pero tienes que, porque si no, te vas a ir al infierno. Dijo, yo no creo en el infierno. Y me acuerdo que frustrado no sabía qué contestarle. Pero tú y yo no tenemos que frustrarnos cuando hablamos a la gente de Cristo. Porque ahora me doy cuenta que no era mi lugar convencerlo. Era mi lugar darle el testimonio de la verdad. Por eso Cristo dijo a los que no creían, lo rechazaban después que Él les había mostrado todo lo que Él era y lo que Él vino a hacer. Dice, ustedes no pueden oír mi lenguaje. ¿Por qué? Porque el padre de ustedes es el diablo. Todo aquel que es de Dios oye mi voz. Lo acabamos de leer. Entonces cuando tú le hablas a alguien, y
y esa persona rechaza el evangelio, te debe de tocar el corazón, sí, porque hay oportunidad para esa persona mientras vive. Quizás sea una persona que tú amas, que sea alguien bien cercano a ti y que dice, yo no creo eso, y tú le sigues insistiendo y rechazan. Y no puedes decir tú, bueno, esa persona quizás Dios no le dijo, no, simplemente que en ese momento no está preparada para oír. Y eso debe a ti moverte a orar por ellos. Porque ¿quién es el único que puede tener misericordia de ellos? Dios. Y yo me acuerdo que he orado por personas a quien yo amo, que crean y en el tiempo han rechazado. Me acuerdo hace años, cuando yo empecé a conocer esto de Dios, quebrantó mi corazón. No me enojaba con ellos, porque ¿cómo te enojas tú a una persona muerta que no responde? No puedes, está muerta. Pero me acuerdo ir delante de Dios y quebrantarme delante de Dios porque quiero a esa persona. Señor, ten misericordia de ellos. Porque el único que puede cambiar su destino eres tú. Yo no sé cuál sea tu postura, Dios, delante o de esta persona delante de ti, pero yo te pido misericordia por ellos. Yo te pido, Señor, gracia para ellos. Es lo que hacía Jeremías cuando tú lees el libro de Lamentaciones. Él lloraba por el pueblo. Era un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde. Y él les hablaba la palabra, él les decía lo que Dios iba a hacer y él tenía un amor por ellos. Y en su vida privada, las Lamentaciones de Jeremías, él oraba y él lloraba delante de Dios, se quebrantaba. Señor, mira, Señor, la destitución de ese pueblo, sálvalo. Y quizá tú tengas personas que no conocen al Señor y les has hablado y quizá no han querido responder. Eso pone una carga más sobre ti para que tú vayas delante de Dios y pidas misericordia por ellos. Porque si ellos mueren en su pecado, se perderán para siempre. La eternidad es muy larga para vivirla sin Cristo. Y Padre, en este día te damos gracias porque nos has favorecido con una salvación gratuita. Tú lo hiciste. Y yo no sé por qué mostraste misericordia a mi vida y otros han muerto en sus pecados. Pero Señor, te doy gracias por tu grande misericordia y las riquezas de tu gracia que has mostrado a mi vida. Dígale ahí donde está. Padre, gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, Señor, en Cristo tú nos has favorecido con una vida dotada, Señor, de promesas. Una vida dotada con un poder del Espíritu que nos mantiene firmes. Sí, aún en nuestras debilidades tú nos fortaleces. Y aún en nuestros tropiezos tú nos mantienes, Señor, en tu mano. Te doy gracias, Señor, por la riqueza de tu gloria, mostrada en Cristo Jesús para nosotros. Pero, Señor, si este día habrá alguien a quien nosotros, Señor, amamos y que no te conoce, reconocemos por medio de tu palabra que están sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios, a cualquier día, a cualquier momento, ellos pueden expirar de esta vida. Y te pedimos por ellos, Señor, que como has tenido misericordia de nosotros, no porque hayamos sido algo especial, porque éramos tan pecadores como ellos, tan perdidos como ellos. Y un día tú favoreciste mi vida. Y ahora, Señor, yo te pido por ellos.
Dile ahí donde estás, quizá por nombre. Ten misericordia, Señor. Por favor, en tu gracia, tócalos. Y libéralos, Señor, de ese rechazo que ellos han tenido, porque están muertos, porque no tienen la capacidad en sí. Perdónalos, Señor. Porque no saben lo que hacen. Pedimos, Señor, que tu gloria y tu gracia los cubra. Y que un día, Señor, ellos puedan oír tu voz. Y oyendo tu voz puedan resucitar de su estado muerto donde se encuentran. Y Padre, te daremos la gloria y la honra por alcanzarlos también a ellos. Te agradecemos este día por esta salvación en la cual tú nos has favorecido. Y tú dijiste, Señor, que el que cree en ti tiene vida eterna. Y lo creemos. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, prepáranos, llévanos en paz de este lugar para llevar este mensaje, Señor, a aquellos que necesitan oírlo. Y que quites de nosotros, Señor, todo temor, toda vergüenza de hablar la palabra que trae vida. En el nombre de Jesús. Llévanos de este lugar en paz para ser tus siervos, Señor. Ahí donde tú nos lleves, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.